Bueno, le damos la bienvenida a todos en este día. Hoy vamos a continuar con nuestro curso. La siguiente clase es acerca de la falla del 75%. Cuando el teléfono enciende normal, sale la palabra BlackBerry y empieza a cargar el software, pero se estanca acá, se queda trancado en esta parte y de ahí no pasa por mucho que esperemos. Algunas recomendaciones para empezar a entrar en materia. Primero tenemos que estar seguros de que realmente la barra se quedó estancada, no porque llevemos 1 o 2 minutos esperando. Entonces ya sugerimos que es el problema del 75%. Tenemos que estar seguros que sea esa la falla, ya que cuando el teléfono tiene errores de software o tiene muchas aplicaciones activadas, genera que aquí demore mucho tiempo para pasar ahí sí a cargar el software. Muchas veces coloco una cintica acá en todo el tope para observar si la barra está andando despacio, para no preocuparme y esperar que el teléfono encienda. Muchas veces hasta dura 2, 3, 4, hasta 5 minutos para poder cargar cuando tiene algún error o muchas aplicaciones cargadas en el teléfono. Entonces, para nosotros poder empezar ya a proceder con soluciones técnicas, tendríamos que tener toda la seguridad de que no es por quizás que se demora ahí cargando. También lo otro que tenemos que hacer, me ha pasado, ya como saben que yo hago la solución al 75%, algunos compañeros me lo traen y siempre me asesoro antes de hacer el procedimiento a que esté realmente convencido que lo necesita. A veces pruebo con otra batería original y de una el teléfono carga normal, queriendo decir que el problema que tenían era la batería. Entonces tenemos que tener en cuenta, primero, tener paciencia de esperar al menos de 5 a 10 minutos a ver si pasa. Si no pasa, entonces probaremos con otra batería. Si con otra batería tampoco pasa, entonces revisamos los contactos de la batería, no vayan a estar sulfatados, ya que si la segunda línea no está haciendo buen contacto, me botaría este error. Si la segunda línea de entre los pines de la batería está sulfatado, entonces tampoco pasaría de ahí la carga del software, la barra del software. Tenemos que tener todo eso presente antes de nosotros declarar ya una falla en el teléfono. Después de haber hecho estos procedimientos que hemos dado y el teléfono todavía siga en el problema del 75%, entonces vamos a instalar el sistema operativo. Vamos a pasarle un instalador rápido para verificar si es por problemas de software, que también es una falla que genera que la barra se quede ahí colgada y el sistema no pueda arrancar con todo el software para ahí ya pasar a todas las aplicaciones. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir al navegador, vamos a buscar en Google, vamos a escribir instalador rápido de 8520 y ahí vemos que hay varias páginas que lo tienen. Vamos a descargarlo de 4Share, que es como la más fácil. Aquí está, vamos a descargar cualquiera de estos que si quiere, cualquiera de estos nos puede servir. Le damos a cualquiera de ellos. Si no tienen cuenta, pues abren una cuenta para que lo puedan descargar o buscan en cualquiera de las páginas anteriores donde sea descarga directa. Aquí esperamos, aquí le damos descarga rápida. Este procedimiento es para los compañeros que no conocen nada del tema ya en cuanto a esto. Si algún colega conoce eso, entonces ya puede pasar ahorita a los procedimientos ya en sí de reparación. Esto es como un descartar primero antes de ir a abrir el teléfono, sin necesidad de que habría la posibilidad de destaparlo. Entonces aquí le damos descargar, aquí vemos que ya salió, le damos descargar y esperaríamos a que descargue. Antes de abrir el programa, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a conectar el teléfono sin batería al computador para que él instale los drivers. En este caso ya están instalados, acá dice listo para usarse, pero
si es primera vez que lo conectamos, entonces aquí automáticamente en Windows 7, Windows Vista o Windows 8 él va a buscar automáticamente el driver, y aquí vemos que él solo ya lo instaló y dice listo para usarse. Después que nos salga esto, ya tenemos listo el computador y el teléfono para recibir el instalador rápido. Si tenemos instalado la aplicación con la que actualizamos los BlackBerry, la vamos a cerrar porque vamos a abrir el instalador rápido. Una vez descargamos el programa, entonces vamos a ir a nuestro navegador. Le damos a, si no sabemos a dónde quedó guardado, entonces le damos herramientas, descargas, y acá nos muestra lo que descargamos, el instalador rápido. Le damos a dar clic derecho y vamos a darle donde dice abrir la carpeta que lo contiene. Aquí nos lleva donde está descargado, le vamos a dar doble clic. A esto le vamos a decir que sí. Si le sale a usted ese diálogo, y aquí entonces ya está el instalador rápido. Este va a corregir cualquier error que tenga el teléfono, y ahí dice esperando para conectar el teléfono, está pidiendo ahí. Entonces aquí es donde vamos a conectar nuestro BlackBerry. Tenemos que tener claro que el pin de carga tiene que estar bueno, porque si no nunca lo va a reconocer el computador. Después que tengamos instalados los drivers, entonces ahí sí lo vamos a conectar y vamos a ver que ahorita lo va a reconocer. Ahí está pidiendo una clave y está intentando abrir el Desktop Manager. Ese lo vamos a cerrar porque no lo necesitamos. Y si este es el caso, entonces vamos a darle todos los códigos. Aquí para borrar el código le damos 10 veces, le damos enter, cualquier número ahí, y entonces ahorita volvemos, abrimos el programa porque con el código no nos deja resetear, no nos deja cargar el software. Entonces volvemos a abrir el programa después que hayamos eliminado ese código. Eso es porque el teléfono tenía una contraseña antes de apagarse, pero algunos no van a pedir eso. Volvemos a conectar nuestro teléfono, lo desconectamos y volvemos y lo conectamos sin batería. No hay necesidad de tener la batería puesta. En algunos casos, cuando el teléfono se bloquea de tanto conectarlo, no quiere conectar, entonces se conecta con batería y de una arranca. Ahí otra vez está el Desktop Manager tratando de conectarse con el teléfono. Lo cerramos porque no necesitamos ese programa, y ahí vemos que ya empezó a cargar el instalador rápido. Con esto, si es por software, esto hay que hacerlo antes de nosotros ponernos a destapar blindajes, antes de ponernos a calentar la maquinaria, porque si es esto, lo solucionaremos de un modo muy fácil. Entonces esperamos a que cargue el software y el teléfono, si era por esto, va a prender normalmente. Si no, otra vez se va a ubicar acá y de ahí no va a volver a pasar. Si era por software, con el instalador rápido pasará. Ya simplemente tenemos que conectarlo a Desktop Manager o por Wi-Fi actualizamos las aplicaciones y ya podríamos cobrar este problema. Si hicimos todo lo anterior y no hemos podido dar solución, entonces ya empezaríamos a ver los métodos y qué circuitos son los que manejan esta falla. Aquí ya tenemos el circuito en sí de todo el funcionamiento del 75%. Cuando tengamos esta falla, entonces lo primero que tenemos que revisar es la línea segunda que les comentaba, que tiene que ver con este problema, y es que de la batería sale un pin que llega directamente a este borde de esta resistencia. Esta resistencia mide 150 ohmios. Primero tenemos que revisar, cuando le dije que revisaran si había sulfato, si estaba de pronto acá la pista tenía algo que impida que haga buen contacto. Entonces vamos a limpiar estos contactos, vamos a revisar este diodo que está acá, que es un diodo rectificador. Este diodo rectificador significa que una de sus bordes está colgado a la línea
acá vemos, y la otra está a tierra. Si acá hay sulfato, él mandaría esta información a tierra y se perdería y no llegaría acá a esta resistencia. Entonces lo que hacemos en caso tal es limpiar, y si vemos que está sulfatado o está muy deteriorado, lo podemos arrancar, que él trabaja sin él. Este que está acá, este ya es un condensador. De ahí vamos a revisar que tenga continuidad hasta este lugar, hasta esta resistencia, y vamos entonces ya a verificar, porque esto que va acá soldado es el circuito del Trapac, el circuito del 75%, es el que recibe del procesador. De acá del procesador recibe por esta punta de acá 1.8 voltios, lo envía a este borde de la resistencia, y ya acá entonces hace un traslado de voltaje y empieza ya aquí a hacer un circuito, empieza ya a recibir la orden. Y ahorita vamos a ver cómo funciona esto cuando el teléfono, el comportamiento cuando el teléfono está encendiendo. Aquí vemos una posible solución, que es la que más encontramos, que es jumpear el controlador. Lo podemos jumpear de aquí al otro punto o directamente de la resistencia a este otro punto. Vamos a ver primero los métodos para poder llegarle a ese controlador para hacerle la revisión. Como primer método vemos entonces acá el motor tool, el Dremel, haciendo el desgaste a donde necesitamos. Acá está el lector de la SIM card para guiarnos, y empezamos a rajar por este orificio que vemos acá. Necesitamos un corte muy pequeño, y recuerden que no estamos profundizando, sino que solo estamos desgastando el borde superior para poder llegarle a ese circuito. Este es una reparación muy limpia, porque volvemos a bajar la latica y nos queda ahí protegido el circuito. Recordemos que hay acá condensadores abajo, que si lo llego a maltratar o a tocar con el disco de corte, los dañaría y tendría que cambiarlos después de que pueda solucionar el problema, si no el teléfono quizás no encendería. Ahí vemos ya cómo he podido hacer estoy haciendo los cortes, y entonces ya pude llegar a ese circuito. Y acá quiero explicar, cuando levantemos el blindaje vamos a encontrar con dos casos. Uno como este, que vemos que el controlador está limpio, no tiene ninguna clase de resina, que es cuando le echan al procesador una resina para que lo proteja de que no le entre humedad, interferencia ni nada. Entonces esa se despliega por todos estos circuitos y los abraza, y es complicado porque eso hay que sacarlos con calor. Entonces vamos a encontrar dos métodos, uno como este que está totalmente limpio, y otro que esté cubierto por resina. Este fue el primer método para poder llegarle al circuito. Vamos a ver el segundo método. Aquí vemos ya el segundo método para nosotros poder llegarle al circuito y practicarle la respectiva reparación. Aquí vamos a usar un bisturí, vamos a usar cada una de las opciones que trae el bisturí para uno partirle, para que quede la punta filosa con todo el filo original nuevo. Entonces eso nos ayudará a hacer un corte fácil, sin riesgo de ir a dañar otro componente. Sin embargo, esta técnica toca manejarla con cuidado, porque debemos de ejercer fuerza y no nos podemos pasar, porque si entramos nuestro bisturí hasta abajo, hasta los circuitos, podemos hacer un daño en el circuito. Ahí vamos a hacer los cortes. Ahora aquí en esta sección, hacer bien los cortes. Vamos a rayar el circuito de ese blindaje para poder levantar esa lata sin inconvenientes. La técnica menos complicada es la de usar el motor tool, ya que esta herramienta nos servirá para muchas cosas. Ahí vemos, ya podemos levantar la lata, y ahí vemos el circuito limpio también en este caso.
Ahí vemos desde otro ángulo el corte del blindaje para nosotros poder llegar al circuito. Tengamos el circuito abierto, como vemos acá que ya hemos levantado el blindaje, entonces ya podemos hacer una revisión especial al circuito. Sin embargo, también antes de que nosotros destapáramos podíamos hacer una lectura al segundo pin del conector, ya sea acá en la OAR o sea acá, pero tenemos que tener alimentado el teléfono y el teléfono tiene que encender. Pero cuando metamos la batería, cuando está alumbrando el bombillo rojo, ponemos nuestro multímetro en medición de voltaje y vamos a revisar que aquí me esté dando 1.8, que es el voltaje que el procesador le está enviando al controlador, y el controlador está haciendo un retorno de voltaje por esta línea, y encendiendo tiene que marcar 1.8. Ahorita miraremos el video qué pasa cuando el circuito está dañado y qué pasa cuando el circuito está bueno, cómo se hace la lectura. Después que nosotros hagamos esta revisión y no me dé voltaje, yo ya hice, digamos, vamos a adelantarnos un poquito, si yo ya hice los puentes y tampoco obtuve una solución, voy a probar aquí en este borde de acá del puente. Voy a probar en este borde de acá del puente, de este lado, y acá me tiene que también mostrar 1.8 voltios y vamos a ver entonces la lectura real. Recordemos que para medir voltaje pues vamos a colocarlo nuestro multímetro en la escala de voltaje directo, y lo vamos a poner en 20 porque es la escala que vamos a necesitar para medir los voltajes que requeremos en nuestras soluciones. Aquí vemos la toma de lectura de voltajes y vemos que cuando el teléfono está encendiendo, ahí lo vimos, bombillo rojo, marcó 1.8 voltios, y cuando ya empezó a cargar la barra se va a 0. Ese es el comportamiento de un teléfono bueno, que su controlador está funcionando correctamente. Ahí vemos iniciando, antes de que aparezca la barra de software, tiene una lectura de 1.8 voltios, que es el voltaje que está enviando el procesador al controlador. Del controlador pasa a la resistencia, y de la resistencia pasa al otro borde de la resistencia, y desde el último borde de la resistencia pasa aquí al segundo pin de la batería. Ahí vemos que hay 1.8 voltios que envía el procesador cuando el controlador está bien, y apenas carga la barra de software, entonces se va ese voltaje y queda en 0 voltaje. Vamos a ver cómo es el comportamiento en caso de que el controlador estuviera malo. En este caso, nuestro celular de prueba para el curso, le hemos dañado su controlador para ver cómo sería el comportamiento. Ahí vemos que no marca el 1.8 voltios ni antes de iniciar ni después, y ahí vemos ya que sale el error de batería tachada. Vemos que nunca sube a 1.8 voltios, y esto genera que el teléfono no cargue la barra del 75%. En este caso lo hemos arrancado todo. A veces no carga toda la barra porque el circuito está dañado. Puede ser que una de sus líneas esté mala. En este caso no tiene nada, no está ni recibiendo ni enviando información, por eso una jale batería tachada. Aquí tenemos ya la primera técnica para reparar este problema. La mayoría de las veces siempre va a ser este circuito, y vamos a ver entonces cómo sería el procedimiento cuando ya lo tengamos destapado, listo para proceder a repararlo. Esta es la técnica que nosotros más usamos en nuestro local, porque no tenemos que aplicar nada de temperatura con aire caliente. Vamos a usar el motor tool. Aquí vemos el motor tool con una punta, con un esmeril pequeño puntudo, y con él desgastamos el circuito. Hasta llegar a la parte donde está el cobre, donde está ya lo que es en sí las bases de este circuito.
lo desgastamos y luego ahí sí lo retiramos con cautín. Ahí vemos, es una técnica muy segura porque no voy a emplear nada de aire caliente ni temperaturas a esos circuitos. Y para recordar, aquí está el procesador muy cerca también de este circuito, y en este, debajo de este cuadrito que vemos, está el IC de Power, también muy delicado a los cambios de temperatura bruscos que hay que utilizar para poder retirar una pieza de estas. Ahí vemos, estamos desgastando hasta llegar a la parte de cobre y empezamos a ver ya el cobre, que es la base del circuito. Y no vamos a permitir que con la punta toquemos otro circuito cercano. Ahí seguimos, hemos ubicado mejor la cámara para que pueda observar hasta llegar, hasta que todo el circuito esté desgastado. Esta es la técnica que usamos nosotros para reparar esta falla. Ahorita vamos a conocer las diferentes técnicas también que hay para poder repararla. Vamos a observar ahora cómo queda ese circuito después que lo limpiemos, y ahí pueden ustedes observar cómo queda el circuito. Ningún circuito ha sufrido calor. Ahí estoy aplicando ya flux para empezar a retirar esas bases que quedaron ahí, porque tiene que quedar solo la pista original con el estaño que trae ella. Ya acá usamos el cautín para ir retirando cada uno de los pedacitos que hay ahí. Aplicamos un poquito de estaño para aumentar ahí la temperatura y sea fácil zafar esos pedacitos que quedaron. Con esta técnica usted nunca va a tener problemas por apagar este teléfono, porque acá muy cerca está el procesador y es muy delicado por esta zona, ya que trae recubrimiento y el estaño intenta salir por los poros que hayan, cometiendo cortos, haciendo que se produzcan cortos de ajoera. Ahí vemos, estoy tratando de retirar cada uno de las basecitas, y acá entonces estoy usando ya la estación de calor para dar un poquito de temperatura para zafar unos que van soldados a tierra, que con el cautín, ya recordemos que nosotros no usamos cautín de electrónica como de 45, 50 vatios, sino uno de 30 vatios, que es el que trae la estación. Entonces a veces le queda un poco difícil poder retirar los que van a tierra, ya que necesitaría más temperatura. Ahí ya vemos cómo quedó el circuito, listo para hacer jumpeado, que es lo que siempre hacemos. Y el jumper sería de esta pista a esta de acá, y de esta otra a esta de acá. Algunos lo hacen de aquí a la resistencia y de acá al otro borde de la resistencia, es lo mismo. Vamos a observar entonces el procedimiento para jumpear. Como ya sabemos, vamos a usar cable del que viene en manos libres, que traen los auriculares, que es el adecuado para practicar ese jumper. Es muy sencillo, simplemente a un lado al otro para que el voltaje siga su curso. Y acá de esta pista viene un voltaje del procesador, que es de 1.8 voltios, pasa aquí a este lado de la resistencia. De la resistencia pasa al otro extremo, ya que es una resistencia de 150 ohmios, y la pista que viene de la batería llega a este borde, lleva esa información y de aquí vuelve y envía hacia el procesador el retorno. Entonces el teléfono
enciende el bombillo rojo, llega un voltaje acá, pasa a este otro extremo, pasa la resistencia y llega al borde. Cuando ya el teléfono empieza a cargar el software, envía la información y deshabilita ya ese voltaje porque ya el teléfono empezó a cargar la barra cuando sale la palabra BlackBerry. Ahí vemos ya terminando este procedimiento para repararlo, que es la técnica que más usamos, ya que no hay que comprar controlador. En muchas ciudades algunos colegas no lo conseguirán, o en algunos países. Entonces esta técnica es muy adecuada, ya que no vamos a tener que esperar conseguir otro controlador. Y estamos terminando de soldarlo. Esto, bueno, ustedes van mejorando la técnica. Yo lo hago demasiado rápido, pero como estoy trabajando sobre el microscopio se dificulta un poco la visibilidad, y con microscopio es muy fácil poder solucionar esa falla. Ahí vemos, ya tendríamos solucionado nuestro problema y el teléfono tendría que cargar normalmente. Si no carga, tendríamos que pasarle software, ya que como tenía esta falla y en otros lugares o nosotros intentamos hacerle software y quizás no cargó correctamente, cuando hagamos esto volverá a quedar al 75% y solo le pasaríamos el instalador rápido que ya nosotros aprendimos a instalarle. Desde el punto de vista para jumpearlo, ahí vemos la técnica. Siempre vamos a usar nuestra mano como si estuviéramos escribiendo, firme sobre algo, para que no se nos mueva mucho el cautín. Mire que siempre uso mi mano apoyada sobre la mesa, sobre lo que esté haciendo, para poder así realizar. Mire, acá vemos el dedo mío tratando de buscar estabilidad para que no se me mueva, porque es como si escribiéramos con el lápiz solo apoyándose y nuestra mano en el aire, escribiríamos mal, igual para soldar. Tenemos el trabajo terminado de los jumpers, ya terminando la última patica del cable para que quede solucionado esta falla. A ver ahora el segundo método para repararlo, y ahora lo vamos a soltar con la estación de calor y lo vamos a cambiar por uno de los mismos para dejarlo originalmente. Si tenemos otro de los mismos, lo podemos sacar de otro teléfono. Aquí vamos a emplear ahora sí calor con la estación, con la boquilla número 3. Estamos usando igualmente 450 de aire y la misma 450 de calor, de temperatura, y estamos usando aquí 5,5 de aire. Lo bueno de acá es que como hicimos un corte pequeño, estamos protegiendo el procesador de darle calor directo y el IC de power. Nos estamos concentrando solo en el circuito que necesitamos zafar de ahí, y este sería el segundo método para poder solucionar esta falla. Si pueden proteger acá para que no haya ninguna alteración en la pastica de la SIM card, y así no vaya a haber después problemas para introducir la SIM card ahí. Ahí vemos, lo vamos a retirar y vamos a tener el otro listo, como cuando miramos el procedimiento del trapaz. Vamos a tener el controlador cerca para aprovechar que la temperatura está ideal, y lo volvemos a dejar en su posición, y ahí vemos que quedó perfectamente. En esta solución hay que emplear calor con la estación diseñada para eso, la estación de calor, y vemos ahí cómo nos quedó el circuito bien fijado de nuevo. Que pueden llegar con esta falla en su local, y es cuando el circuito que tiene que ver con la falla del 75% está cubierto con esta resina. Esta resina no se la aplicaron a él, sino que la aplicaron al procesador, y por eso todos los circuitos que están alrededor del procesador se untaron de esa resina,
y ella es como una pasta. Entonces tratar de sacar este circuito con aire caliente sin retirar esta pasta, tendríamos que dar mucho calor y tendríamos que hacerle fuerza para arrancarlo de ahí, cometiendo de pronto que nos traigamos esta resistencia o los circuitos pequeños que estén alrededor. Por eso nuestra técnica preferida es la de desgastar con el motor tool, con la punta, el esmeril pequeño, desgastar el circuito y llegarle abajo a la base para no generar ningún problema. He visto colegas, compañeros que este caso les ha llegado a ellos, han tratado de darle calor y por acá, por donde vemos todos estos contactos, por acá se bota estaño que sale desde el procesador, queriendo decir que este procesador ya quedó en corto cuando nos pasamos de calor. Por eso la técnica que usamos es una técnica sana. Sí hay que tener precaución de no ir a raspar otro circuito, pero eso es fácil de controlarlo, ya que vamos adquiriendo pulso para poder desgastar lo que necesitamos desgastar. El video que les mostré lo hice fue ahí a ojo normal, no usé ni microscopio. El microscopio lo usé pero para grabarles el video como está acá, pero estaba directamente aplicando mi visión, o sea que sí lo podemos también lograr si no tenemos microscopio. Vamos a ver entonces que hay unos métodos para retirar esto con el cautín, porque si usamos cuchilla es difícil, podemos dañar los circuitos. Con el cautín podemos ir haciéndole suave para ir retirando esa resina, si queremos usar la técnica de soldarla, porque lo recomendable sería, ahí vemos con la pinza, miramos que es muy resistente esa resina, y la única sería con el cautín tratar de ir retirando ese recubrimiento que hay ahí a los lados sin ir a dañar ningún circuito. Esta técnica tiene un poquito de riesgo, por eso no es como la predilecta de nosotros, sino que entre menos tengamos que dolores de cabeza será mejor. Ahí estamos tratando de acomodar mejor la imagen, ustedes puedan observar bien. Aquí estoy tratando de acordarle la técnica que usaba con el esmeril, es desgastarlo, y vemos que no tengo que correr ningún riesgo ni exponerme a que mientras esté quitando la resina produzcan daño, pero simplemente era para recordarles lo fácil que es, porque lo voy a tratar de sacar con el cautín para que ustedes miren esa técnica. Ahí lo único que apliqué fue thinner para lavar, para que ustedes puedan ver bien la imagen. No estoy usando ningún agente remover ahí, solo acá también era una técnica que usaba antes cuando no tenía motor tool, y era con una cuchilla tratar de desgastar el circuito, lo mismo que hago con el motor tool, pero con un bisturí quirúrgico. Trataba de ir dañando el circuito para después practicarle los puentes. Ya después con el motor tool es más fácil y menos riesgoso, porque si me desespero y ejerzo presión y se lo pego a una resistencia, a un circuito de estos, lo dañaría. Ahora sí vamos a ver cómo se retira eso con el cautín. Ahí vemos cómo la resina se va sacando. También tenemos que ser muy cuidadosos. Si aplicamos mucha presión al cautín, arrancaríamos las pistas donde iría soldado y no haríamos nada, porque el cliente volvería y se llevaría su teléfono sin solución. Ahí vemos que con el cautín bien fina su punta, podemos ir retirando alrededor del controlador. Sin ningún afán, vamos a ir retirando. Ahí tenemos que tener cuidado, hay dos resistencias al frente de ese circuito que tenemos que cuidar. De esto han llegado sin número de casos que dañan la resistencia que iría acá. En este caso no la tiene, ya la saqué para arreglar otro teléfono. Dañan la resistencia que iba acá, dañan este circuito que hay acá, dañan estas resistencias que hay acá, porque aplican mala técnica. Como nosotros le decimos, si usted realiza las técnicas como nosotros las usamos,
de seguro no va a tener problemas en su taller. Por eso le mostramos todas las técnicas y usted escoge la que le parezca más fácil. Ahí vemos, ya falta un poco para retirar. Ya está totalmente retirada toda la resina alrededor. Ahora entonces lo vamos a retirar con aire caliente y van a ver que aunque ya retiramos la resina, gran parte de la resina que lo cubría, van a ver que es un poquito complicado cuando se trata un caso de estos, porque él está casi que soldado por el estaño y también fijado a la base por esa resina que hay por debajo de él. Entonces vamos a ver que no es tan fácil como ahorita el caso cuando lo retiramos con estación de calor y no tenía ese cubrimiento. Y quiero que estén pendientes de la parte de arriba, de esta parte de acá, porque van a ver que ahorita cuando vaya avanzando el procedimiento van a salir vejigas de estaño, que es lo que ocurre cuando aumenta la temperatura. Y recuerden que el procesador está aquí a escasos milímetros de este circuito. Van a ver, y ahorita a propósito voy a dar más calor de lo conveniente para que vean lo que pasa si nos descuidamos y aplicamos mucho calor. Vemos que no es tan fácil, aunque ya hemos retirado todo eso que había ahí. Por eso le recomendamos usar la otra técnica y que la practique para que la pueda dominar sin ningún problema. Por acá vemos que ya está saliendo estaño de estos circuitos. De acá este no tenía esa vejiguita, acá vemos otra vejiga de estaño. Mire, acá vemos ya dos vejigas de estaño que se está brotando de abajo de los circuitos. Por acá empezó a salir también otra. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan cuidado, que no por ganarse, digamos, 35 mil pesos, hasta más, vayan y apaguen un teléfono y el cliente tenga problemas. Ahí vemos, estoy ejerciendo más calor, no lo he podido todavía sacar y vemos que ya acá se mostraron 3 vejigas. Imaginen ustedes debajo del procesador cómo estará el estaño fundido tratando de salir por algún orificio y generando un corto en esa barra. Mire aquí lo que ha pasado. Bueno, ya para terminar, recordar que este es el puente que hay que hacer. Hay que retirar el controlador y hay que mirar ahí que la línea directa, la del medio, se puede hacer sin ningún problema, pero la que está al borde hay que tener cuidado con esos dos punticos que vemos ahí, que eran la base a tierra del controlador, y tenemos que cerciorarnos de que no queden corto, porque si queda pasando por encima de esos dos puntos y queda haciendo tierra, tampoco, aunque hayamos hecho bien los puentes, nos va a solucionar el problema y seguiremos con la falla. Llegar el caso en el que haciendo los puentes no tengamos solución, tengamos presente que si esta resistencia que vemos acá no está o la dañamos en el procedimiento, tampoco va a funcionar el teléfono, que esa resistencia tiene que medir un K. Ya hemos aprendido a medir la resistencia, en donde colocaremos nuestro multímetro para poder hacer esta correcta revisión. Recordar la pista principal o la que tiene que ver directamente con esto es la pista número 2, y todos los circuitos que estén colgadas a ella tendrán relación con esta falla. Vamos a ver aquí a continuación, para recordar lo que tenemos que medir en voltajes. Nos tiene que dar 1.8 cuando el teléfono está encendiendo. Después que enciende y cargue la palabra BlackBerry, empieza a cargar el software, empieza a cargar ya su sistema operativo, ya tiene que desaparecer. Con esto tendremos un diagnóstico para saber si la falla proviene de ese controlador. Sin embargo, no vamos a confiar, que puede ser también la línea o puede ser también la resistencia que esté mala. Y acá quiero entonces hacer una claridad para que nosotros la tengamos muy bien clara. Acá buscando
y hicimos ese procedimiento que realizaron para quitar el controlador. Vemos que dañaron completamente no solo las bases del controlador, sino también las de la resistencia, y que dañaron también acá la que estaba cerca al procesador, porque usaron una mal técnica. Aunque buscaron por internet, sabían que había que hacer un puente, no aprendieron, no entendieron cómo era el procedimiento para poder retirar adecuadamente este circuito. Ya nosotros por medio de este curso podemos tener mejor conocimiento para poder realizar técnicas. Esta técnica está aprobada en nuestro local en cientos de teléfonos que hemos podido reparar en toda la trayectoria de esta misma falla, y hemos aprendido que la mejor técnica es la que usamos para desgastar el controlador. No usamos calor, nunca corremos riesgo, inclusive la reparamos sin destapar el teléfono, sin necesidad de destaparlo, solo quitando la tirilla de atrás. En el canal de YouTube tengo ese video donde dice 75% en 2 minutos. Entonces vemos que nunca hemos podido tener un problema de estos, porque siempre usamos la técnica adecuada. Aquí es ya complicado, porque aunque esta resistencia la podemos soldar aquí en el aire, como para si algún caso tienen algún caso, esta resistencia está bien acá, porque este es el borde que viene de arriba de los pines de la batería, y acá la resistencia haría contacto con este punto y la podemos soldar en el aire. Acá la soldaríamos una patica y la uniríamos el otro extremo con cable hasta acá, pero acá tenemos un problema. La pista se desapareció y esta pista es la que entra al procesador. Ahí sí quedaríamos nosotros bloqueados, porque no sabríamos cómo solucionarla, a no ser que hiciéramos una investigación y pudiéramos determinar por dónde pasa y a dónde la podemos volver a agarrar. Sin embargo, hay una opción de buscarla ahí con microscopio. Así vamos a aprender a hacer otras técnicas más adelante, buscarla con microscopio, a dónde está la última pista interna, para poder soldar algo de ahí y recuperar algunos errores o daños que hayan traído a nuestro local. Acá dice las señaladas en rojo son las que no tienen algún jumper o otro componente auxiliar. Vemos que acá el compañero pues tenía ese problema. Acá vemos otro caso de otro compañero en la red que dice: no tengo esta resistencia y no tengo esta pista. Entonces vemos que hubo un procedimiento mal, y acá vemos que tenía el circuito cubierto de resina. Tal vez usó una técnica que no era la adecuada y dañó todos esos componentes. Ya nosotros hemos aprendido con esas técnicas cómo vamos a poder solucionar. Han llegado de tantos casos, algunos pero muy pocos, digamos que de tantas que han llegado, por ahí 2 no han tenido solución, ya sea porque la pista que se desprende del procesador está perdida y no la encontré, o también fue un golpe, se frisuró, y cuando se aprieta la board otra vez, las pistas internas que van al procesador, todo lo podemos reparar, todas las pistas que sean visibles o así no sean visibles, pero que no lleguen hasta el procesador, porque no tenemos por dónde hacer un roto o encontrar esa pista para nosotros poder dar solucionar en un caso de estos. Pero ya hemos aprendido, y espero que esta clase también les haya gustado.